En este video explicaremos de qué se trata la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert es diferente de las transformadas a las que probablemente estamos acostumbrados hasta ahora. Pensemos en algunas de ellas. Tenemos la transformada de Fourier, la transformada de Laplace y la transformada Z. ¿Cuál es el factor común entre estas tres transformadas? Todas causan un cambio de dominio. En otras palabras, nos llevan de funciones cuyo argumento es el tiempo a funciones cuyo argumento puede ser la frecuencia compleja o la frecuencia discreta. Un aspecto importante digno de notar aquí es que las funciones en ambos dominios, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, es decir, la señal antes de aplicar la transformada y la señal después de aplicar la transformada, son señales equivalentes. Por eso es que escribimos cosas como que x mayúscula de f es igual a la transformada de Fourier de x de t. Este igual nos indica claramente que ambos resultados son equivalentes, que las señales en ambos dominios son equivalentes. En otras palabras, las dos señales antes y después de la transformada son exactamente la misma señal, solo que en términos de dos argumentos distintos. En un caso, en términos del argumento del tiempo y en el otro en términos del argumento de la frecuencia. La transformada de Hilbert no se comporta como estas tres transformadas. ¿Por qué? En primer lugar, el resultado de la transformada de Hilbert no es equivalente a la señal original, sino una señal completamente diferente. Segundo, no ocurre un cambio de dominio, es decir, x techo de t, que es como denotamos la transformada de Hilbert de x de t, también tiene como argumento el tiempo. Entonces, si el resultado de la transformada de Hilbert no es una señal equivalente y no ocurre un cambio de dominio, entonces, ¿qué es lo que hace la transformada de Hilbert? Esta es la parte importante. La transformada de Hilbert de x de t es otra señal que, como dijimos, vamos a llamar x sombrero de t, que tiene las mismas componentes de frecuencia que x de t, solo que atrasadas 90 grados. Eso es lo que hace la transformada de Hilbert. Por ejemplo, si x de t es AC coseno de 2pi f sub 0t, x techo de t, es decir, la transformada de Hilbert de x de t, es AC cos de 2pi f sub 0t menos pi medios o 90 grados. Por lo tanto, en general, la fase en frecuencias positivas se va a convertir por medio de la transformada de Hilbert en esas mismas fases, pero atrasadas 90 grados. Si separamos la expresión general de las fases del exponencial, vemos que esto es igual a menos j e a la j 2pi f sub 0t. Mientras que en general las componentes de fase negativas se van a convertir por medio de la transformada de Hilbert en las fases originadas multiplicadas por j. Observamos entonces que si la frecuencia es positiva, las frecuencias se multiplican por un menos j, mientras que si las frecuencias son negativas, las frecuencias se multiplican por j.
puesto que, como ya dijimos, tanto la señal original como su transformada de Hilbert viven en el mismo dominio, es decir, en el dominio del tiempo, ambas tienen transformadas de Fourier. De acuerdo con el comportamiento que acabamos de describir entonces, la transformada de Fourier de la transformada de Hilbert de una señal, que denotaremos como X mayúscula sombrero de F, se define simplemente como menos J por el espectro de la señal original cuando las frecuencias son positivas, o J por el espectro de la señal original cuando las frecuencias son negativas. Justamente en f igual a 0, esta transformada es 0. Notemos que podemos escribir de manera compacta este comportamiento utilizando la función signo. En otras palabras, esto es exactamente igual a menos j función signo de f por el espectro original de la señal. Vemos entonces que el comportamiento o el efecto de la transformada de Hilbert en el dominio de la frecuencia es más bien sencillo. Toma el espectro de la señal original y la multiplica por menos j para las frecuencias positivas o por más j en las frecuencias negativas. El comportamiento en el tiempo lo podemos obtener con la transformada de Fourier inversa, puesto que conocemos la transformada inversa de Fourier de la función signo. Así entonces, si buscamos la transformada inversa de Fourier de X mayúscula sombrero de F, obtenemos X minúscula sombrero de T, es decir, la transformada de Hilbert de X de T, como 1 entre pi t convolucionado con la señal original X de T. O sea, utilizando la definición de convolución, podemos obtener la definición en el tiempo de la transformada de Hilbert. ¿Qué significa esto exactamente? Podemos expresarlo en otras palabras. La transformada de Hilbert es equivalente a pasar la señal X de T por un filtro con respuesta al impulso h minúscula de t igual a 1 entre pi t. De forma gráfica podemos verlo como un bloque cuyo comportamiento en el tiempo escribimos en la parte de arriba y el comportamiento en la frecuencia lo escribimos en la parte de abajo. En resumen, el único cambio que efectúa la transformada de Hilbert en una señal es en su fase. Como no cambia la amplitud, al hacer la transformada de Hilbert tampoco cambia la energía ni la potencia de la señal, puesto que el cambio de fase entre una señal y su transformada de Hilbert es de exactamente 90 grados, entonces X de t y X sombrero de t son ortogonales entre sí. Esto por supuesto significa que su producto interno es 0. Finalmente, el efectuar dos veces una transformada de Hilbert sobre una señal equivaldría a un desfase de 180 grados. O sea, es lo mismo que simplemente cambiarle el signo. Esta es la transformada de Hilbert.